Los contratos del sector público. Calificación y tipos en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. Delimitación de los tipos contractuales. El artículo 12 de la Ley de Contratos del Sector Público establece la siguiente calificación de los contratos. Así, los contratos pueden ser de obras, de concesión de servicios, de suministro o de servicios. Se calificarán de acuerdo con las normas contenidas en la sección primera del capítulo segundo de la Ley de Contratos del Sector Público. Los restantes contratos del sector público se calificarán según las normas de derecho administrativo o de derecho privado que les sean de aplicación. Contratos de obra. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes: la ejecución de una obra aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización de algunos de los trabajos enumerados en el anexo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público, y también aquellos que tengan por objeto la realización de una obra que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra. Por obra se entiende el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil destinados a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tengan por objeto un bien inmueble. También la realización de trabajos que modifiquen una forma o sustancia del terreno o de su vuelo, o de mejora del medio físico o natural. Los contratos de obra se refieren a una obra completa o por partes. La regla general es que se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de ampliaciones posteriores. Comprende todos los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. Hay excepciones. Podrán contratarse obras definidas mediante proyectos independientes relativos a cada una de las partes de la obra completa, siempre que se dé uno de estos dos requisitos: que sean susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general o del servicio, o que puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa del órgano de contratación, que funde la conveniencia de la referida contratación. Los supuestos previstos del artículo 30, apartado 4, es decir, ejecución de obras o la fabricación de los bienes muebles que se efectúe en colaboración con empresarios particulares, cuando la responsabilidad de la obra completa corresponda a la Administración, por tratarse de un supuesto de ejecución de obras por la propia Administración pública. Contrato de concesión de obras. Es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de alguna de las prestaciones del contrato de obras, y en el que la contraprestación consiste en el derecho a explotar la obra o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. El concesionario debe asumir un riesgo operacional en los términos definidos en el artículo 14.4. El contrato, además, podrá comprender la restauración y reparación de construcciones existentes, la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, la adecuación, reforma y modernización de la obra, las actuaciones de reposición y gran reparación, las obras accesorias o vinculadas con la principal que sean necesarias para que cumplan su finalidad y que permitan su mejor funcionamiento y explotación. El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores se encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio, cuya prestación sea de su titularidad o competencia y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio. El derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional, en los mismos términos que los señalados para el contrato de concesión de obras. Contrato de suministros. Son contratos de suministros los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento con o sin opción de compra de productos o bienes muebles. No tendrán la consideración de contrato de suministro los contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables. En todo caso, se considerarán contrato de suministro los siguientes:
aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario, sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinada a la entrega o a las necesidades del adquiriente. También serán en todo caso considerados contrato de suministros los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos. Hay una excepción, aquellos contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medidas. Estos serán contratos de servicios. También serán en todo caso contratos de suministros los de fabricación, por lo que la cosa o cosas que han de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante. También serán contratos de suministros en todo caso los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. Contratos de servicios son aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer, consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro, incluyendo aquellos en los que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. Los contratos mixtos. Se entenderán por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a uno u otros de distinta clase. En cuanto a la preparación y adjudicación, cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obras, suministros o servicios, se atenderá al carácter de la prestación principal. Cuando comprenda prestaciones de los contratos de obra, suministros o servicios por una parte y contratos de concesiones de obra o concesiones de servicios de otra, si las distintas prestaciones no son separables, se atenderá al carácter de la prestación principal. Si las distintas prestaciones son separables, se atenderá al valor estimado, según las normas previstas en el artículo 18.1, letra B, apartado segundo. Cuando el contrato mixto contemple prestaciones de contratos regulados en esta ley con prestaciones de otros contratos distintos de los regulados en la misma, si las distintas prestaciones no son separables, se atenderá al carácter de la prestación principal. Si las prestaciones son separables y se decide celebrar un único contrato, se aplicará lo dispuesto en esta ley. En todo caso, si un elemento del contrato mixto es una obra con valor superior a 50.000 euros, se seguirán las normas previstas para el contrato de obra. En cuanto a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos mixtos, se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122.2 relativo a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, que establece que en el caso de los contratos mixtos se detallará el régimen jurídico aplicable a sus efectos, cumplimiento y extinción, atendiendo a las normas aplicables a las diferentes prestaciones funcionadas en ellos. Contratos sujetos a una regulación armonizada. Delimitación general. Para que sea considerado un contrato sujeto a una regulación armonizada, deben darse los siguientes requisitos. Por un lado, la entidad contratante debe tener el carácter de poder adjudicador y, además, en los contratos de obra, los de concesión de obra, los de concesión de servicio, los de suministro y los de servicios, el valor estimado ha de ser igual o superior a lo previstos en los artículos que siguen al artículo 19. Es el llamado umbral. Los contratos subvencionados de forma directa y en más de un 50% de su importe, siempre que pertenezcan a alguna de las categorías establecidas en el artículo 23, también si tiene el carácter de poder adjudicador, será un contrato sujeto a regulación armonizada. Están excluidos, aunque cumpla los requisitos anteriores, los que están previstos en el artículo 19.2 de la ley. Los umbrales.
En los contratos de obra, de concesión de obras y de concesión de servicios es 5.404.000 euros. En los contratos de suministros 216.000 euros, 140.000 euros cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos o las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. En los contratos de servicios se seguirán las mismas cantidades que en el caso anterior, pero será 750.000 euros en los casos expresamente previstos en el artículo 22.1 letra C. ¿Cuáles son los efectos generales de que un contrato se sujete a una regulación armonizada? Son procedimientos más estrictos de publicidad y selección del contratista para garantizar la competencia en toda la Unión Europea. Además, se establecen también fórmulas adicionales de publicación, de manera que se publican también en el Diario Oficial de la Unión Europea.